Así que vamos al capítulo 19. Libro de los Hechos, capítulo 19. Nos quedamos en ¿qué versículo? ¿Te acuerdas? No ves que me voy a enojar si no te acuerdas, hermano, ¿eh? No, por eso venimos a estudiar. Imagínate, se me olvida a mí, ahí sí estaría difícil. Pero no, mi hermano. Libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos al versículo 11. Vamos a leer desde el 10. Dice así: en el nombre de Jesucristo, el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 10. Dice Reina Valera: en el nombre de Jesús, dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Toma tu asiento, mis hermanos, mi hermano. Nomás no te vayas a dormir. Poderoso es el Señor. Aleluya. Muy bien. Ahí está, ya está grabado. Entonces, mis hermanos, dicen que se quedó ahí alrededor de 2 años. Dice esta versión, que es en una Reina Valera más antigua. Esto se prolongó durante 2 años, así que muchos de los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a oír la palabra de Dios. La palabra de Dios la llegaron a oír por medio de ¿quién? De siervos, mi hermano, que hablaban la palabra de Dios. ¿Te imaginas si ellos predicaban otra cosa? ¿Conocerían la palabra de Dios? Volvemos a hacer énfasis, nos ha hecho tanto énfasis este libro, mi hermano, acerca de que debemos de predicar fielmente el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios. Muchas veces se piensa que se levanta la obra en un mes. A veces pareciera que leemos la Biblia y que llegó el apóstol Pablo, predicó, se levantó la iglesia. No, mi hermano, Pablo tuvo que sufrir muchas cosas, golpes, desprecios. ¿Qué te puedo contar? Ya lo hemos estudiado, ¿no? ¿Qué tuvo él? Tuvo que ser encarcelado, aún encarcelado con cadenas. ¿Qué? Él siguió predicando el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Yo admiro eso de Pablo. Yo le pido, Señor, dame esa valentía, esa convicción que tenía el apóstol Pablo para predicar tu palabra. Dame esa pasión, ese fuego, ese amor, Señor, por tu palabra. Los que estuvieron en la pasión, en la prédica de la pasión de Cristo, podemos entender a qué se refiere con la pasión. Deberíamos de ser apasionados. Entonces, mis hermanos, pues Pablo siguió predicando y que predicaba la palabra de Dios. Así que su esfuerzo y el esfuerzo de su equipo, de aquellos que estaban caminando con él, que no eran más que hermanos, ¿qué pasó? Entre todos extendieron el Evangelio. Entonces, ¿qué había pasado en el capítulo? En este capítulo, el alboroto en Éfeso. Entonces, aún no llegamos ahí, pero ya está Pablo en Éfeso, mi hermano. Entonces, dice el versículo 11, vamos a abordarlo porque no lo voy a alcanzar a cubrir todo, yo creo que vamos a llegar hasta el 20. Dice así, versículo 11: Dios por medio de ¿quién? ¿Dios por medio de quién? Es que no alcanzo a ver, mi hermano. ¿Qué dice ahí? Versículo 11, ¿cómo dice? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Por mano de quién? Pablo. ¿Y qué tal si tu nombre estuviera ahí, mi hermano? O nada más, solamente el pastor es el único que puede hacer milagros, el único escogido. Solamente el hermano que ayuna, solamente el hermano que ora, porque si no, ¿cómo? No, mi hermano, Dios puede hacer milagros por medio de quien Él quiera. Amén. Y Dios es tan poderoso, mi hermano, que en verdad sí puede ser así. ¿Sabes que alguna vez escuché un testimonio de un hermano colombiano? Ay, me falla su nombre, mi hermano. Heriberto Romero, algo así, mi hermano. Dios bendiga a ese hermano. Él contó que dice algo que si él no hubiera visto eso, no lo hubiera creído. ¿Y qué crees que él platicaba? ¿Por qué te digo esto? Porque te quiero ilustrar cómo es que Dios hace milagros. Dice que él conoció una persona allá en Colombia que donde ponía la mano, sanaba.
ponía la mano y sanaba. Pero ¿qué crees? Que esa persona se empezó a alejar de las cosas de Dios, se empezó a dejar de ir de la iglesia. Sin embargo, ese don seguía con él. Esa persona, ese hermano, empezó a tomar. Vivía en la calle y tomaba. Pero que luego se acercaban a él, ponía la mano y Dios seguía sanando. ¿Qué diremos nosotros? ¿Qué dirán los puritanos? ¿Qué diremos nosotros? ¿Cómo ya no sea mentiroso, mi hermano? Dios usa hasta el burro si quiere, porque Dios es todopoderoso. Pero ¿por qué Él no usa? No, es que no estamos entendiendo. Muchas veces no entendemos las cosas, mi hermano. Es el poder de Dios, tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante. Es el poder de Dios. Su relación, que Él tomara, que Él eso no tiene nada que ver con el milagro que Dios quiere hacer y que Dios te quiera usar a ti. Punto y aparte, Él le dará cuentas de sus actos. ¿A ti qué? Si Dios quiere obrar por medio de un borracho, ¿a ti qué? Sin embargo, en estos tiempos la iglesia santa dice, no es cierto, no, Dios puede usar a quien Él le plazca. Y si usa una persona que está en esa circunstancia, ¿no crees que te puede usar a ti que estás aquí en la casa de Dios? ¿Cuál será el requisito? Que no falle tu fe. ¿Te imaginas la fe que tendría esa persona? Que aún sabiendo él que está mal, Señor, fíjate, imagínate, tal vez él oraba de esta manera: yo estoy mal, Señor, pero no le niegues el milagro a esa persona que necesita de ti. Yo estoy mal, Señor, yo no he querido caminar como tú, no me he querido poner en orden, Señor, contigo, pero no le niegues, Señor, la misericordia de los que están aquí. Usa mi vida. Punto y aparte, ¿cómo estoy yo contigo? Un día te daré cuentas. ¿Cómo va a comparar al apóstol Pablo? No, es que Dios usa a quien Él quiere. Tu nombre podría estar escrito aquí. Tú sabes que esta historia del libro de los Hechos se sigue escribiendo día con día, y que ahí estamos tú y yo. Ahí están tus desatinos, ahí están mis desatinos, ahí están nuestras a favor, nuestras en contra. ¿Sabes que este libro no se ha cerrado? Y se va a cerrar el día que Cristo venga y le diga amén. Ahí se cerrará este libro. Pero entonces se sigue escribiendo este libro. Entonces, ¿quién te dice a ti que no dice? Y en tal día estaba ahí, había esto en el tianguis y llegó mi hijo, y por su mano hice milagro. Así como lo está diciendo con Pablo. No es algo así como para que te alientes, mi hermano. Amén. ¿No te gustaría sentir que Dios te usa para hacer un milagro? Para hacer una sanidad, para liberar a una persona de algún espíritu inmundo. ¿Pero qué piensa que se le enseña al pueblo de Dios? Digo, yo no estoy diciendo que andes camines como quieras, no. Hay que ser claro en eso. Te estoy diciendo que Dios te puede usar, como usó al apóstol Pablo. Dios puede abrir tu boca y sacar su palabra, así como lo hizo con el apóstol Pablo. La pregunta es, ¿qué tanto lees este libro? Porque si no lo lees, ¿de dónde vas a ver? El Señor va a echar un vistazo a tu corazón. No, todo el libro de los Hechos aquí lo tiene revuelto, pero ahorita lo acomodo y lo saca por tu boca. Pero entra a tu corazón y ¿qué ve? El libro vaquero, las telenovelas, es más, no encuentra nada. Ahí está complicado, hermano. Entonces dice, Dios por medio de Pablo, por la mano de Pablo, hacía milagros extraordinarios. ¿Qué quiere decir esto? Hay milagros ordinarios y hay milagros extraordinarios. ¿Te imaginas? No, vamos a casa de oración porque ahí estaba la hermana, ¿cómo se llama? La hija de la señora que vive allá por la Unión, Lupita, y le puso la mano y ¡pum! Se levantó el cojo. Pero ese es el punto, hermano, que no lo cree. Ese es el detalle, que no lo cree. Esta persona que estaba tomada, sí lo cree. Los pentecostales son muy expresivos en ese tipo de cosas. Hermano, esto, lo otro. ¡Gloria a Dios! Pegan un brinco. ¿Te acuerdas cuando fuimos a predicar allá a Siete Pilares, mi hermano? Porque fuimos todos allá. Fuimos a predicar. Fuimos a predicar. ¿Te acuerdas cuando fuimos a predicar? Que hablamos y tocamos el tema de Elías, y entonces ¡fum! Cayó fuego del cielo y todos empezaron a decir, el Señor es Dios. Y todos nomás se quedan.
Si estuviéramos conectados con el mensaje, diríamos: el Señor es Dios, 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 y empezaría todo eso, pero no. Son raras las veces que se ha conectado a la iglesia y que siente lo que se está predicando. Yo lo leo y me emociono, algo me recorre, yo digo, me emociono y siento que estoy, bueno, ustedes no quieren decir, me paso aquí, el Señor es Dios, luego me paso acá, el Señor es Dios, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Debería emocionarnos eso. ¿Por qué? Porque son hechos verídicos, la palabra de Dios. No estuvimos ahí, pero el Eterno lo dejó registrado para que nosotros pudiéramos tener conocimiento de todo eso. Porque hay muchos que dicen: ese libro fue escrito por hombres. Y hoy leí algo curioso. Es un libro, ese libro está hecho por los hombres. Sí, fue escrito por hombres inspirados por Dios. ¿Y a mí quién me garantiza? No crees a la Biblia, pero sí crees en el libro vaquero, sí crees en los horóscopos, sí crees en el periódico. Eso también son escritos por hombres. ¿Tampoco no? Yo sí lo creo. Pero, bueno. Carnalmente. Entonces hay milagros ordinarios y milagros extraordinarios. O sea, por ejemplo, un milagro ordinario, a lo mejor una persona como el cojo de la hermosa, ¿qué necesitaba? Un milagro, ¿para qué? Para poder caminar. Un milagro extraordinario como ese, ¿te imaginas? Viendo cómo cae fuego, o sea, tú incrédulo, sí. Cae fuego del cielo, así, ajá. Y te imaginas tú y tu incredulidad, y de repente nada más como que se empieza a escuchar algo que viene y levantas la mirada y se va viendo. ¿Te imaginas qué impresionante ha de haber sido cuando cayera el fuego, pero que no consumió al pueblo, consumió el sacrificio? Así dice la palabra. Amén. ¿Te imaginas? O sea, es como yo le digo: ay, Señor, ¿cuánto hubiera dado yo, Señor, por haber estado en uno de tus milagros? ¿Y qué obtuve? Yo pensé que el Señor iba a decir: ay, no, mijo, pues cuando vengas aquí, no, me dice, me vino la reprensión. ¿Qué acaso no escuchas mi palabra cuando vas a la iglesia? Sí, Señor. Bueno, ese es el milagro, que lo creas. ¿Acaso no has visto cómo sana una? Sí, Señor, he visto muchas personas que sanan por mano de tus siervos, inclusive por mi mano. ¿Cuál es la diferencia? No estoy yo en mi casa en cada culto donde ustedes se reúnen. Entonces, ¿por qué dices que cuánto hubieras querido estar en esos tiempos por donde yo caminaba? No me muevo yo en mi casa todos los días de culto. Digo, tienes razón, Señor, gracias por el pensamiento. Poco no. Milagros extraordinarios, ni uno más que el otro. Simple y sencillamente, Dios hace como quiere. Estos milagros, mi hermano, ¿sabes por qué Dios hacía estos milagros usando a Pablo? ¿Qué hacía Pablo primero? Predicaba su palabra. Y después de la palabra, dice que hacía milagros extraordinarios. ¿Sirvieron para qué, hermano? Para confirmar que Pablo era un mensajero, un predicador, así igual que tú, de Dios. Dios lo confirmaba. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús cuando decía que aquel que creyere y se bautizare, ¿qué? Sería salvo? ¿Y qué dice también? Que habría señales que lo iban a acompañar. ¿Cuáles eran esas señales? Milagros. Pondrían su mano y habría sanidad. Que iban a comer cosa envenenada, no le iba a pasar nada. Echarían fuera demonios. ¿Y qué dice? Nada más a los que... No, dice a todo el que creyere y fuere bautizado. Entonces, ¿por qué esto es así como de que... ¿Por qué digo esto, hermano? Dices, ay, bueno, esto es... Dios mandaba... Bueno, hacía sus milagros por medio de Pablo porque el Nuevo Testamento seguía escribiéndose. Aún no está escrito como ahora que ya lo tenemos aquí. Apenas estaban empezando esos acontecimientos a suceder. Era la manera de Dios de decir: este es mi siervo, este yo se los mandé. Y podrá ser a veces la manera en la que tú vas a predicar a tu casa, con tus vecinos, allá a tu pueblo, a donde tú quieras, y que Dios haga un milagro. Es la manera de decir Dios: este lo mandé yo, este les va a hablar lo que yo quiero decirles. Qué hermoso nuestro Dios.
¿A poco no? Gloria a Dios. ¿Qué manera de Dios de hacernos sentir que no estamos solos? Que Él va con nosotros. Que no se pone mejor, hermano. Entonces, esta era la manera que Dios confirmaba que Pablo era su siervo. ¿Por medio de qué? Por medio de los milagros. Por ejemplo, la carta a los Corintios, apúntalo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice así: con todo, las señales del apóstol que se han realizado entre ustedes con toda paciencia, por medio de señales, prodigios y milagros. La carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que le oyeron nos la confirmaron. Tú vas a decir: ¿y cuál milagro? Hermano, un milagro extraordinario es la salvación, es el milagro más grande. Pero hay muchos que les gusta ver, hay muchos que les gusta que los emocionen, hay muchos que les gusta andar viviendo de, ay, es que aquí sí, ven a los hermanos. Y les encanta andar viendo eso, aunque no lo hagan. Es que esta alabanza está más avivada. Les gusta. Fíjate, qué diferencia. Esto lo estaba meditando yo una mañana con el Señor cuando estaba meditando en este mensaje. ¿Qué diferencia hay, hermano? Fíjate. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, y a llorar a moco tendido. Pero ¿qué está pasando? Te estás cantando a ti, mi hermano. ¿Eso glorifica a Dios? La alabanza de Dios. Digo, no tengo nada con ese canto. Gloria a Dios para que los escuchan, a quienes les alienta. Pero fíjate la diferencia. ¿Quieres que cantemos ese, pero no quieres cantar? He limpiado mis manos, he limpiado mis pies. ¿Para qué? Para adorarte. Ese no lo quieres cantar. O sea, como uno es para ti, no, gloria a Dios, eso sí te gusta, los brincos, los saltos, aunque tú no lo hagas. Pero dice, aquí está el poder de Dios. Pero no quieres el que va dirigido a Él. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te digo? Porque muchas veces así sucede, mi hermano. Entonces, fíjate, milagros extraordinarios. Dice el versículo 12, que muchos llevaban los paños o delantales de los enfermos, y las enfermedades desaparecían, y la gente quedaba libre de espíritus malignos. Y aquí hay algo bien interesante, mi hermano. De repente tú podrías decir: ay, yo quiero un pañuelo de esos, ay, yo quiero un delantal de esos. Poderoso es el Señor. Pero aquí hay algo bien interesante, hermano, que no podemos dejar pasar por desapercibido: paños y delantales. Porque aquí hay algo, y vamos a desglosarlo. Las prendas que usaba Pablo para cubrirse la cabeza y el cuerpo mientras trabajaba en la fabricación de tiendas, ¿te acuerdas de eso, mi hermano? Amén. Que él hacía tiendas. Amén. Y entonces se ponía un delantal y se ponía un pañuelo en la cabeza. La creencia de que podían transmitirse así, fíjate, esto es bien importante, presta atención, se podían transmitir ciertos poderes místicos, era generalizada en el mundo antiguo. Y yo me atrevo a decir que eso también es generalizado en este mundo moderno. Como hereje, ¿no? Como herejía muchas veces. Por ejemplo, ciertas veces por ahí hay cierto profeta que ya falleció, que decía que vendían agua del río Jordán, que ellos habían orado de manera especial y esa agua tenía un poder. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo? De repente Cash Luna que agarra su Benny Hinn y no sé quiénes más agarran su saco y le hacen así, todos se caen, porque está ungido. O sea, lo que se pone el siervo está ungido. ¿Qué hacen en la iglesia popular? La llevan su ramito, le echan el agua bendita, llévala a tu casa, con eso ya no se va a aparecer el demonio. Su rosa. Ahora no. Yo llegué a hacer eso. No, gloria a Dios que nos sacó de eso, hermano. Todos venimos de ahí, lo que nos enseñan es lo aprendemos. No, y más cuando vienen tradiciones de los abuelitos.
cuando dicen que abra la Biblia en el Salmo 90 Y que la pongas ahí en tu casa. No, dice el pastor, eso es Dice, déjalo así. mal. Dice, Ponlo ahí, dice, y el enemigo ya no pasa. le estás agarrando como un amuleto. Entonces, ¿qué tantas cosas no pueden pasar ahí, mi hermano? Ay, no, hermano. O sea, ¿cómo es que se generalizan las cosas y de repente se pueden... Eso nada más pasaba en el mundo antiguo. No, hermano, sigue pasando en estos tiempos. Las iglesias siguen teniendo eso y al contrario, como dice la hermana, están cayendo en el abuso de estas cosas. ¿Por qué? Es que es fácil. Nada más pídele al pastor que se suene la nariz y te lo da y con las curas. Te evitas horas de estar hincado orando, te evitas ayunos, te evitas venir al culto. Qué fácil. El cristianoide, digo yo, el cristianoide de estos tiempos busca saltarse todo. Ustedes tontos, yo me voy a pasar por este atajo. No. Muchas veces el cristiano piensa en las cosas espirituales que es como en los torniquetes del metro. Ellos tarugos que se forman a cargar su tarjeta y yo me paso por abajo. Y piensan que nuestro Dios no ve que las cámaras se apagaron, se les fue la luz. No, mi hermano. Nosotros estamos a la vista del Señor 24 horas y no necesita de luz. Nos está viendo todo el tiempo. Entonces, ¿te imaginas, mi hermano? Todas esas cosas. No vino el hermano porque estaba enfermo. Mira, llévale este pañuelo. Llévaselo. Ya lo ungí. Tiene mi sudor. Y aquí es donde está entonces la parte interesante de aquí. ¿Por qué? Porque fíjate, entonces, vamos a volverlo a repetir. Y muchos le llevaban los paños o delantales de los enfermos. Y entonces, ¿por qué las enfermedades desaparecían? Y la gente quedaba libre de espíritus malignos. Es que aquí está como que hay que echarle cabecita. ¿Por qué? O sea, estamos diciendo que eso se puede tomar como un amuleto, como algo, dice, la creencia se transmitía. No, es que, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, no, ella necesitaba tocar al maestro y decía, o sea, lo traía puesto. Si yo puedo tocar, pero como muchos dicen, me evito problemas, tráigame un pañuelo, que el hermano ore por él, con eso me compongo. ¿Cómo se transmite en esa creencia? No se transmite en la palabra de Dios, no se transmite en la fe, pero sí se transmite en eso y ¿qué? Lo tomo. ¿Cómo lo hacen? Luego lo abrazo. Es mío. Todo ese tipo de cosas las agarra la iglesia. Lo recibo, pero la palabra de Dios no la recibo. Como por eso ponía el ejemplo de los cantos. Les gusta cantar que digo, no tiene nada de mal una persona que está afuera, que bueno, puede servir. Pero cuando llega aquí empezamos a enderezar ese tipo de cosas. ¿Qué? He limpiado mis manos, he limpiado mis pies para acercarme a ti, Señor. Cambia la cosa. Entonces, la creencia es bien fácil de transmitir, mi hermano. ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y era muy del mundo antiguo. No, mi hermano. Yo nunca escuché en Estados Unidos, hermano, que hablaran de la Llorona. No escuché que hablaran del jinete sin cabeza. Pero allá se habla de chuques, cosas que se han inventado ellos. Pero también aquí tenemos más. Aquí en México somos bien buenos para ese tipo de cosas. Que se te cae la comida al piso. Ya, déjalo ahí. Ya lo chupó el diablo. Y te quedas, no, mejor sí que tal, sí, es cierto. Qué fácil nos dejamos influenciar por muchas cosas, ¿no? Porque no te pase nada, mira, ponte un hilito rojo y vas a estar protegido. Bueno, por si las dudas, si soy hombre de Dios, pero por si las dudas, me voy a amarrar un hilito rojo. Y tantísimas cosas, ¿cómo se pasa la creencia bien fácil? En esos tiempos pasaba algo, lo mismo, mi hermano. Tenían esas creencias, pero no es que la palabra de Dios les estuviera diciendo que toque a mi siervo, que toque esto. Una vez ahí me regaló una de mis tías, digo, ya no es monja, pero era monja, me regaló un rosario bien bonito. Ella me decía que lo habían traído desde el Vaticano y que el mismo Papa lo había santificado. ¿Y qué es lo que hacen los de la religión popular? Lo del Papa tiene más poder.
Si fuera aquí de los pastores, mira, ese hermano que ore por ti, ese hermano, es que tiene más poder. Y siempre le atribuimos, y siempre, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que el enemigo logra con esto? Nos distrae de dónde viene el poder. La Escritura no está diciendo que el pañuelo, el delantal, tenía poder. No está diciendo que porque lo tocó Pablo. No, mi hermano. Está diciendo que Dios estaba valiendo de muchas cosas para extender su misericordia a aquellos que la necesitaban. Es totalmente diferente. ¿Quién curó las enfermedades? Dios. ¿Quién liberó a las personas de espíritus malignos? Dios. No fue el pañuelo, no fue el conjuro que pudo haber, porque ves que no dice, y Pablo oró por su delantal y los pañuelos para que los llevaran con sus parientes, y no dice nada de eso. ¿Qué dice? Que el pueblo que siempre está en las supersticiones, porque la iglesia de Cristo en estos tiempos tiene muchas supersticiones, decía que aún por el pañuelo se sanaban. ¡Wow! No guardo. Lo marcan y dicen, si lo tocas vas a quedar salvo. Eso sí se lo creen, pero no se creen que Cristo hace libre por medio del sacrificio que hizo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, otra creencia que pasaba era de que la sombra de Pedro podía sanar. ¿A poco no? ¿Y qué dicen? No, es que Pedro se enfocan a la chichintle. No, es que Pedro, por donde pasaba, aún su sombra sanaba. ¿Sería que era Pedro? No era la sombra del Altísimo la que iba con Pedro, que era la que sanaba. Qué diferente, ¿verdad? Bueno, con Pablo era lo mismo. En ningún momento la Escritura está apuntando a que Pablo dio de su sudor al pañuelo. No, está diciendo, basado en las creencias, que Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene un poder ilimitado, que Dios está en todas partes. No era el pañuelo, era la presencia de Dios que iba ¿a dónde? A donde estaba la fe. Amén. Las personas decían, este pañuelo, no, era la fe. Y Dios es bien bueno. Nuestro Dios es bien bueno, mi hermano. Es bien misericordioso. Por eso, es que me caigo agua bendita y sane. Exactamente lo mismo. No es el agua bendita. Dios muestra su misericordia a quien quiere y en donde quiere. No, como usted dice eso en la iglesia católica romana. Dios muestra su misericordia donde Él quiere, por eso es Dios. Soberano. Habrá alguien que le diga, no, Señor, tú no puedes mostrar con la competencia porque no eres exclusivo de nosotros. Dios nos libre de decir tremendas barrabasadas. Entonces, por ejemplo, muchos podrían llegar a pensar que era la sombra de Pedro la que sanaba. Y no, mi hermano. Era la sombra de aquel que caminaba con Pedro. ¿Qué había en Pablo y qué había en Pedro? El Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que ahora está en ti y que está en mí. Ese es el que puede hacer milagros ordinarios y extraordinarios. Sanar enfermedades o echar fuera espíritus inmundos. Amén, aleluya. Ese sí puede hacerlo. ¿Por qué? ¿Cómo decía Hechos 2:38? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, para tu salvación. Y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. O sea que van de la mano. No es que hables en lenguas, ni no. Algunos hablarán lenguas, gloria a Dios, pero los que no, se pueden preocupar, inclusive pueden llegar a alejarse porque no hablan en lenguas. No han recibido esa manifestación. Ahora, hay quienes se les queda ese don, hay quienes solamente muestran la manifestación y ya no vuelven a hablar en lenguas. Pero ahí yo estaba estudiando algo, mi hermano, y está bien poderoso, porque si regresamos un poquito más atrás, cuando reciben las lenguas como de fuego, ¿qué dice? Y hablarán nuevas lenguas. ¿Qué es lo que habla tu lengua?
antes de venir a Cristo? Maldición. Puras maldiciones, puras groserías, puros chismes, te las no sabes, pero lo inventas, dice por ahí. Eso es lo que habla. ¿Y qué dice? Hablarán nuevas lenguas. ¿Será que se está refiriendo a los idiomas? Probablemente sí. Idiomas, lenguajes. ¿Pero qué dicen? ¿Dónde está la clave? ¿Qué hablaban? O sea, porque hablan nuevas lenguas, sí. Es otro lenguaje, otro idioma. Pero ¿qué dice? Que hablaban usando sus idiomas las maravillas de Dios. Ahí está lo nuevo. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Qué vas a hablar? Todo esto que está diciendo. Está bien, tampoco no. Tremendo, ¿verdad? Entonces no eran los pañuelos, no era el delantal, no era la sombra de Pedro, mi hermano. ¿Qué era? Era la presencia del mismo Dios con sus siervos por medio de su Santo Espíritu. ¿Será importante que tengamos el Espíritu Santo? Sí. ¿Y a quién se los da, decíamos? A los que creen. ¿Por qué había Dios de darle a alguien que no le cree? Que luego ni va a venir. No tiene caso. Exactamente. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? ¿Tú crees que Dios no ve nuestros corazones? ¿Tú crees que Dios no ve nuestros pensamientos? Sí. Gloria a Dios, Cristo vive. Y si Él te lo ha dado, gózate y deleítate, hermano. Está contigo la autoridad del Todopoderoso. Por ejemplo, esto está en Hechos 5:15. ¿Qué decía Eloy? Es lo de Pedro. Y en sus camas y sus lechos sacaban a los enfermos a la calle. ¿Por qué? Era su creencia. Porque ellos pensaban que Pedro era tan santo, que Pedro era el que le encargó el rebaño al Señor, que nada más con que pase, digo, qué fe, hermano. O sea, de repente tú dices, ay, qué creencia, pero también al mismo tiempo, qué fe que creyeran. Digo, ellos no sabían que era por el Espíritu Santo que estaba Pedro, pero también qué fe que ellos creyeran que por la pura sombra sanaban. Ojalá y nosotros tuviéramos algo parecido a esto, aunque sea, porque obtendríamos muchas cosas. Pero eso es por incredulidad. No tenemos ciertos milagros o ciertas contestaciones a necesidades que tenemos. Por ejemplo, está ese Mateo 9:21. Pues pensaba, si alcanzo a tocar tan solo su manto, me sanaré. Pero no era el manto, era el dueño del manto. Poderoso es el Señor. Amén, gloria a Dios. Versículo, pero esto no acaba aquí, mi hermano, todo se pone más espeluznante. Versículo 13. Andaban por ahí algunos judíos exorcistas. Esto está bien tremendo, mi hermano. Andaban por ahí algunos judíos exorcistas que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos. Está bien tremendo, mi hermano. Les decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordenamos salir. Ay, hasta me mareé con esto, mi hermano. Santo Dios. El diablo no quiere que se destape la verdad. Él quiere que sigamos pensando que nada más por el puro nombre. Y hay ciertas denominaciones que dicen que ¿qué? A los que se les dicen los del nombre. De hecho, fue una de las razones por las que yo salí de cierta denominación, hermano. Que digo, está al extremo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y yo me he dado cuenta que uno no sabe el poder que hay en el nombre de Jesús, pero tampoco no saben el poder que hay y que de dónde proviene, mi hermano. O sea, que las dos cosas van de la mano en un equilibrio bien fino. De hecho, que es bien fino ese equilibrio. Y yo no puedo dejar de hablar de eso porque está escrito. Entonces, ellos escuchaban a ¿qué quiere decir esto? Escuchaban a Pablo decir, en el nombre de Jesús. ¿Te acuerdas de la mujer que tenía el espíritu de adivinación? Que estaban en un siervos del Dios Altísimo, que les anuncian el camino de la salvación, que los estaba exaltando a ellos. ¿Qué es lo que pasa cuando los siervos de hoy les dicen eso? Si yo soy el siervo, ¿quiere que ore por usted, hermano? ¿Quiere que ore por usted, hermana? Se empiezan a exaltar. ¿Qué es eso? Robarle la gloria a Dios. Pero Pablo dice, no, la gloria no, la gloria es de mi Señor. ¿Qué hizo? En el nombre de Jesús te mando que salgas de ella. ¿Y qué pasó? Salió de ella. ¿Te imaginas si estaban ahí presenciando estos judíos exorcistas? Pues es fácil.
Nada más hay que decir en el nombre. Y como antes o fuera de las cosas de Dios estamos acostumbrados a los conjuros, a la magia, ¿qué es lo que hacemos? Lo copiamos. Acabo que es bien fácil. Se les olvidan varias cosas, pero vamos a seguir. En nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordenamos salir. Y algunas veces sí puede suceder, hermano, porque estamos diciendo que nuestro Dios es bien bueno. Pero ¿qué pasa cuando sucede? Si no estamos cimentados con la palabra de Dios, corremos el riesgo de despegar los pies del piso y comenzar a pensar que no era el Espíritu Santo que estaba Pablo, sino comenzar que soy yo. Con que yo toque un pañuelo, con que yo toque una prenda, con eso se curan. ¿Y qué pasa con eso? Quitamos la fe de Él para ponerla en nosotros. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Tú crees que todo está en ti? ¿Tú crees que ellos se van por ti, por tu presencia? ¿Qué es lo que muchos siervos dicen? ¿A poco no? Ay, es que ya hay que llamar al hermano fulano porque con él no se van. Y le ponemos la confianza y la fe en el hermano, no en el Dios del hermano. Olvidando que el Dios del hermano es el mismo Dios que está conmigo y está en todas partes al mismo tiempo. Qué grande Dios tenemos, mi hermano. ¿Y qué tiene el poder? Alá no es omnipresente como nuestro Dios. Nadie de esos dioses de las otras religiones habla algo parecido que sea omnipresente. Ni siquiera el diablo es omnipresente. Si el diablo está aquí, no está con los demás hermanos. Si el diablo está allá, no está aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo ato y desato, ¿no? Y empezamos a volarnos la barra. ¿Te das cuenta que caemos en desbarajustes? Ay, pero sus espíritus inmundos, sí, pero nosotros venimos a buscar a Dios. No a ver quién nos está viendo, quién nos está asediando, quién hay, hermano, que se me toque. Ay, hermanos, que se siente. Hermano, concéntrate en alabarlo a Él. Cambia eso de que siento, sentí, esto, otro, cámbialo por lágrimas. A ver, llórale al Señor. A ver, entrégale tú todo al Señor. Pero es bien fácil decir lo otro, ¿no? ¿Y qué pasa? Ese hermano siente las presencias. No, yo no quiero sentir las presencias del enemigo, yo quiero sentir la presencia de Dios. Amén. ¿No sería diferente? Gloria a Dios. No cambiemos mejor ese pensamiento que se enseña en las iglesias modernas, porque déjame te digo que nada de eso se enseñaba en las iglesias antiguas. Nada de eso se enseñaba en los primeros años de la iglesia, Porque ahora que tenemos mejor tecnología, tenemos muchas cosas más a nuestro favor, ¿por qué ahora sí se habla de esas cosas? ¿Se le hace tanto énfasis? A veces ya hay iglesias que ya no hablan del Espíritu de Dios, hablan de demonios, que el Espíritu de esto, del otro, de aquello. Se olvidan de sus mismos cantos. Son para el diablo, que para machacarle la cabeza al diablo, que para písale la cola al diablo, córtale a David la cabeza y tantos cantos que hay por ahí, que se han olvidado de qué, de adorar y de exaltar a aquel que está sentado en el trono de gloria. Qué diferencia, ¿verdad? Si la iglesia primitiva no hablaba de eso, ¿por qué hoy sí se habla de todo eso? Si el apóstol Pablo, que era un erudito, no les imponía a la iglesia la palabra de Dios, ¿por qué hoy sí hay pastores que les imponen no la palabra de Dios? Sus pensamientos. Y son los que se creen más ungidos, que se creen especiales. Poderoso es el Señor. Pero fíjate que aquí hay esto, mi hermano. Entonces, judíos exorcistas ambulantes. Por ejemplo, hablábamos, regresando a Hechos 8, del 9 al 25, Simón el Mago. ¿Te acuerdas de Simón el Mago? Estaba Jesús, ¿te acuerdas de eso? Está en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 6 al 12. ¿Te acuerdas de Bar Jesús? Ese está interesante, mi hermano. Hechos 13:6 dice: luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús. ¿Te acuerdas que es el que se quedó ciego? Porque le andaba haciendo al apóstol Pablo porque quería que el procónsul no creyera, y el procónsul estaba admirado, estaba ahora sí que tocado por el evangelio que le estaba predicando Pablo, y que Pablo le lanzó, ahora sí, no le lanzó la maldición, simplemente le dijo que se callara, lo puso en su lugar. ¿Y qué pasó? Dios decidió dejarlo ciego por un tiempo. Fíjate lo que Dios puede hacer para que otro crea. Aparta con una facilidad
calla bocas. ¿Qué pasa con las bocas que no glorifican al Señor? Yo a veces he orado de esa manera: Señor, calla bocas que no glorifiquen tu nombre. Calla bocas que no te alaben. Calla bocas que nada más están trayendo y llevando. Calla bocas que no son de edificación para tu casa. Entonces, esos fueron, hermano, ejemplo de cierta clase de falsos profetas, de charlatanes. ¿Cuántos nos hay en estos? ¿Cuántos no hay en estos tiempos, hermano? Gloria a Dios. A diferencia, pero fíjate esto, hermano, a diferencia de la autoridad absoluta que ejercieron, esto es bien importante, mi hermano. Aquí vamos a desglosar qué es lo que está pasando, porque es bien fácil. No, pues nada más di que en el nombre de Jesús. Ay, hermano, Juan Carlos, ¿qué crees? Que me jalaron unas patas y estaba soñando bien feo. ¿Qué hago? Ya son 3 días seguidos, siento que me jalan las cobijas y sueño puras cosas bien horribles con demonios y esto y lo otro. ¿Qué es lo que decimos muchas veces? Pronuncia el nombre de Jesús con eso. Y sí es cierto, hay poder. Pero ¿no crees que le estamos dando una verdad a medias? Pronuncia el nombre de Jesús, cree en Él y síguelo. Él es el momento. Tal vez te está llamando, te está permitiendo para que tú ahora lo busques. Tal vez Dios tenga misericordia y con la pura pronunciación de su nombre se vaya todo eso. Te lo digo porque a mí me ha pasado y le digo: pronuncia el nombre del Maestro. Pero después de que lo pronuncies y después de que te quite todo lo que estás pasando y sufriendo, ahora sí camina y búscalo a Él. Pero la parte que a veces se nos olvida. Entonces, a diferencia, mi hermano, de la autoridad absoluta que ejerció el Maestro Jesucristo y los apóstoles sobre los demonios, estos exorcistas trataban de expulsar a los demonios con una simple invocación de un ser más potente. Esto es importante: con quien no tenían relación personal. Ahí es donde está centrado todo, mi hermano. ¿Por qué? Pablo sí tenía relación con Cristo. Los apóstoles tenían relación con Cristo. Bernabé, Marcos, todos ellos tenían relación con Cristo. Mi pregunta para ti es: ¿tienes una relación con Cristo? Porque hay iglesias que hablan del nombre de Jesús, hablan tanto de Él, pero no tienen relación con Jesús. Y eso es bien tremendo, mi hermano. Yo les decía: sí, hay poder en el nombre de Jesús. Pero es que en realidad debe ser, o sea, ¿qué caso tiene que yo cite el nombre si no conozco al del nombre, si no tengo relación con el nombre? Y hay muchos que son universitarios que así son. Hablan del nombre, pero lo hablan como un conjuro. Cuando mi pregunta es: ¿tienes relación con Jesús? Ay, tal vez yo no lo sé, pero los demonios sí lo saben. Y vamos a leerlo. Entonces, citaban, pronunciaban el nombre de Jesús, pero no tenían relación con Jesús. Este es el caso aquí, mi hermano. Versículo 14. Los que hacían esto eran 7 hijos de un judío llamado Esceva. Y aquí también hay una parte bien interesante, mi hermano. Estaba yo checando en un diccionario bíblico acerca de Esceva. Encontré esto. Esceva era un judío, entre comillas. Esto es bien curioso, mi hermano, que yo busqué en 2 diccionarios bíblicos y aparece entre comillas que era un jefe de los sacerdotes. De hecho, la escritura aquí dice: era jefe de los sacerdotes, pero en los diccionarios bíblicos aparece entre comillas. Y me llamó la atención: ¿por qué aparece entre comillas? Entonces, era padre de los 7 exorcistas ambulantes mencionados en Hechos 19, 13 al 19. Posiblemente pertenecía a una familia de la que solían, escucha esto, escogerse sumos sacerdotes. ¿Dónde he visto eso? Que en las iglesias merenganito pone a su compadre y el compadre pone a su primo y el primo pone a su sobrino y el otro pone al perro a cuidar. ¿Dónde he visto eso? ¿En qué iglesia he visto eso, mi hermano? Que se ponen las personas.
¿Y cuál es el peligro? Va a pasar lo mismo que pasaba aquí. Entonces, posiblemente, no estamos afirmando, pero posiblemente, de acuerdo a escritos o de acuerdo a personas, historiadores, dicen que posiblemente era una familia donde se escogían sumos sacerdotes. ¿Como cuál? Como la luz del mundo. ¿Ves que ahí Benedicto pone a su hijo y su hijo pone a quien quiere? O quizás su título era una autodenominación. ¿Dónde hay autodenominados apóstoles? Autodenominados pastores, levitas. No son de la tribu de Leví, pero dicen que son levitas. Poderosos del Señor para promover el negocio fraudulento de la familia. ¿A poco no es así donde se ha puesto de esa manera? Es un negocio fraudulento disfrazado de iglesia. Poderosos el Señor. Entonces, la escritura solamente nos dice que era jefe de los sacerdotes. Pero ¿por qué pasa? Aquí pasa algo que si vamos a investigar más, hermano, Esceva era judío, jefe de los sacerdotes, pero si vamos a revisar los más escritos que podamos encontrar acerca de eso, no aparece su nombre de él. Y en la misma Biblia aparece el nombre con toda la genealogía de todos ellos. Entonces, ese es un punto interesante, que no aparece el nombre de Esceva como dentro de la línea de sumos sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy posible que esto sea cierto, que era una familia que se ponían, ellos se denominaban, ya me cansé, ahora tú hijo vas a ser el sumo sacerdote. Y así le tocó hacer. Entonces ahí había que, y puede ser muy posible porque te das cuenta, eran 7 personas que no pertenecían a la iglesia de Cristo. Estaban desde afuera. ¿Cuántos andan desde afuera? ¿Cuántos andan en la iglesia pero no? Les da un miedo venir aquí al lugar santísimo. Les da un miedo acercarse a las cosas de Dios, a la presencia de Dios, a comprometerse con Dios. Andan en la orillita. Dice la canción de El pescador de hombres: fuiste por mí a la orilla. ¿Te has dado cuenta que muchos piensan que por estar en la orilla ya son cristianos y qué pasa ahí? Llega el enemigo y los pesca y los saca. Por eso la recomendación es meternos al mar del Señor, comprometernos, buscar más al Señor adentro, ponernos en orden. Queremos las bendiciones, pero no queremos ponernos en orden, no queremos alistarnos. Y a veces, vemos hacia al lado, pero no me veo yo. Está tremendo, mi hermano, hay un mensaje poderoso aquí. Entonces, tenía 7 hijos, entonces es muy posible porque se autodenominaban como una familia que se ponían ahí. ¿Qué estaban haciendo esos 7? Se estaban autodenominando como siervos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no caminaban con los apóstoles, no caminaban con el pueblo, con el rebaño de Jesús, caminaban por su parte. ¿Cuántos hay que no quieren caminar con el Señor Jesucristo? No quieren caminar con la iglesia, pero se sienten más cristianos que los que estamos aquí. ¿A poco no? Hay muchos allá afuera. Entonces, puesto que no existe registro histórico, por eso te hablaba de los historiadores, de un sumo sacerdote con el nombre Esceva, es probable que se lo haya autopuesto, si hayan ellos autodenominado. Buena pregunta para decir: ¿quién le dijo a Guillermo Maldonado que él es un apóstol? ¿Quién le dijo a Cash Luna que él es un apóstol? Y así a muchos, hermano. ¿Quién le dijo a fulano que él era predicador? O sea, tantas cosas que nos autodenominamos, es bien delicado, hermano. Bueno, vamos al desenlace, mis hermanos. ¿Qué pasó? Entonces, versículo 15. Pero el espíritu maligno les respondió: yo sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Cómo Dios puede reconocer, cómo el enemigo de nuestras almas puede reconocer a los siervos de Dios? Y nada más anda viendo. O sea, ¿cómo Dios puede reconocer dónde está la flama del Espíritu Santo? Y dice: no, no. Pero ¿cómo de repente andamos ahí, vean, las cosas de Dios? Porque nos enseñan que las cosas de Dios es andar en la alabanza, en el fuego, y gloria a Dios, cuando nos meten al fuego y todo de manera genuina. Pero muchas veces nos enseñan eso, y hay muchas veces que se despegan de la alabanza a Dios porque quieren sentir, quieren experimentar algo extranormal. Ay, qué bien bonito, les gusta eso, mi hermano.
Y es bien curioso que cuando volteas a ver sus vidas, nada alineadas a la palabra de Dios. Pero eso sí, por ahí había una imagen, tengo una imagen que decía, ¿fuiste a la iglesia? Sí. ¿Y de qué habló la palabra? No sé, pero cayó fuego en la alabanza. ¿Les gusta la palabra que les promete algo? Y lo mandé al grupo. ¿Les gusta lo que les promete? Lo que de repente lo hace más fácil. Ese es el falso evangelio, mi hermano. Porque el evangelio verdadero, híjoles, ¿por qué pruebas no pasó y por qué cosas no pasó a Pablo y a todos los apóstoles? Pero también qué respaldo del Señor. Me quedo con el respaldo, aunque sufra, aunque esté encadenado, aunque tenga que ir a la cárcel por un propósito que Dios tiene en ese lugar usando mi vida. Poderoso es el Señor. Entonces, pero el espíritu maligno le respondió: yo sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces, al reconocer que los exorcistas no tenían poder sobre él, el diablo sabe quién tiene poder. Los espíritus inmundos, malignos, saben quién tiene poder sobre ellos y quién no. Entonces ellos sabían que no tenían poder, a diferencia de de Jesús y de Pablo, o de Pedro y los apóstoles. El demonio rechazó. Muchas veces, hermano, tienes que ser bien, pero bien alerta, porque no creas que porque ya ayunaste, que porque ya oraste no sé cuánto, oraste 41 días y no sé qué tanto, ya el diablo luego va a salir como el Señor. A veces es que el diablo es mentiroso, el diablo es engañoso. A veces te vas a sentir y tú vas a decir: pero si ya ayuné, pero si ya oré, no falta ningún culto, doy diezmo, esto y lo otro, y te va a decir no, y no se va a querer salir. Pero no es señal de que Dios no está contigo. Es que a veces ese es el trabajo del enemigo, hacernos dudar de la misma verdad que nosotros sabemos. Tú sabes cómo caminas, pero a veces te va a hacer dudar de la misma manera que tú caminas. O sea, tú te conoces cómo lo has hecho y te va a hacer dudar de lo que tú mismo haces y conoces de ti. Qué tremendo es el diablo, ¿verdad? Que aún muchos sí los hace dudar. Cuando tuvimos esa experiencia con el hermanito Pablo, mi hermano, el Espíritu dijo así: ¿ustedes quiénes son? Créeme lo que me sentí mal. Yo dije: perdóname, Señor. Ahora ya ni el diablo me conoce, pero en eso sentí de parte de Dios que me dijo: ten en cuenta qué espíritu está ahí. Porque si tú te crees todo lo que el diablo te dice, entonces, hermano, puedes ser engañado. Entonces como que reaccioné y dije: sí es cierto. Si se supone que está un espíritu de esto, ¿por qué tengo que creerle a lo que el diablo me dice cuando el diablo odia decir la verdad? ¿Qué le decía al maestro? No le hablaba la palabra, pero la torcía, no le hablaba cosas a medias, no nos dice cosas a medias: mira, te voy a dar esto y lo otro, pero las letras chiquitas hasta mero abajo. Y no te lo dice. Entonces yo dije: tienes razón. Entonces, bendito el Santo Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que está con nosotros, que nos guía en esos momentos. Porque ¿qué? Nos podemos ir en banda, como dicen, nos podemos ir de filo. Pero gracias al Espíritu Santo, en lo personal, reaccioné y dije: sí, cierto, tienes razón, Señor. Si ese es el espíritu de esto, ¿por qué tengo que escuchar lo que el diablo? No me mandaste a platicar con él, no me mandaste a escuchar de él, me mandaste a darle la contra. ¿A poco no? Entonces muchas veces te lo dirá para hacerte dudar, porque si dudas, ¿tu fe qué pasa? Mengua, exactamente. No, firme. A veces el enemigo de nuestras almas saldrá al instante, hermano, sin ningún problema. Pero ten cuidado cuando pase eso, porque luego le dije que se fuera y se salió. Es más, ni lo vi, nada más lo señalé y le dije: en el nombre de Jesús, le aventé mi saco y el hermano cayó hecho espuma por la boca y se salió el espíritu. Algunas veces será de esa manera, hermano, pero hay veces que se sufren. Y Dios sabe por qué. Dios tiene, el maestro le decía: sal, y salían. Los apóstoles también, y salían. Pero eran ciertos tiempos, mi hermano. No es que estos tiempos no sean de la misma manera, sino que Dios siempre tiene un propósito en el por qué te cueste o salga de una manera tan fácil.
Pero es Dios, no tú, no nosotros. Nunca olvides que el Espíritu lo va a sacar Dios. Por eso tú no te ayudes. Ay, hermano, ¿qué cree que se enchamucó mi mamá? Ayúdame, vamos a orar por ella. Ay, hermanos, ¿qué cree que no he orado? Es que ¿qué cree que no ayuné, mi hermano? Entonces, ¿qué tipo de vida llevas, hermano? Ay, hermanos, que no para eso viene y tenemos. Ay, no, por lo que me cuentas, es la legión, es el ayuno de 7 días, hermano. No hay que ayunar primero, mi hermano. ¿Y qué tal si le arrebata la vida? Bueno, es más, el diablo ni siquiera les arrebata la vida, los incita a que ellos lo hagan por ellos mismos, para después que acusarlos y decirle: yo no fui, fue él solito se lo hizo. Ese es el trabajo del diablo. No te mata. Si él pudiera matarte, si te mataba y te cortaba el pescuezo, te llamabas. Pero te das cuenta, hermano, siempre los incita, te pone todo para que tú mismo lo hagas, porque él no puede tocarte. Porque si Dios le permitiera tocarte, él de volada lo hacía. Nos destruiría. Si tan solo cuando se hace presencia se siente feo, hermano. Imagínate si llegara con poder, que Dios le dio poder, y si puede destruirnos. ¿Te imaginas qué pasaría si Dios le permitiera eso? Pues ten en cuenta, hermano, que Él no puede hacerte nada. Te va a engañar, porque Él es el engañador, te va a incitar, te va a manipular para que tú lo hagas por ti mismo. Entonces podrás decir: yo no hice nada, Señor, yo nomás le dije el tarugo. ¿Qué pasó con Eva? ¿No? ¿Qué pasó con Eva? ¿Qué? No le agarró la manita, le llevó: mira, aquí está la fruta. No, le dijo. ¿Y qué hizo? Eva por su propia mano lo hizo. ¿Y qué pasó con Adán? Exactamente lo mismo. Debió haber cuestionado: no, ¿por qué lo hiciste, mujer? ¿Por qué lo hiciste, hombre? No. Bueno, pues a ver qué. ¿Y qué es fácil? Echarle la culpa a los demás. ¿Qué es lo que hace el diablo? Nos echa la culpa a nosotros, que por tarugos. Y si es verdad, por tarugos le hacemos caso. Entonces, qué tremendo, mi hermano. Qué tremendo está esto. Entonces, ¿quiénes son? Entonces el demonio dijo: no, tú no vas a echar a mí. Rechazó el intento de expulsarlo de su víctima. Esa palabra es bien clara. Donde hay un espíritu, es una víctima esa persona. Esto confirma que el poder para expulsar demonios pertenecía al siervo. Este poder pertenecía a Pablo, pertenecía a Pedro. No, hermano, este poder pertenecía a Dios, pertenece a Dios. En este caso, ¿a quién pertenecía? Hasta cierto punto, sí pertenecían a los apóstoles. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo de Dios, porque caminaban, hasta cierto punto representaban a Dios, hablaban en nombre de Dios, hablaban en nombre de Jesús. ¿Qué hacemos nosotros? Hablamos en nombre de Jesús. Somos sus siervos, somos sus mensajeros, pero nadie más. Este poder, esta autoridad, es bueno decir: no tenemos la autoridad. Preguntémonos: ¿estamos caminando con Jesús? ¿Tenemos una relación con Jesús? Sí, gloria a Dios. Ten la convicción de que Dios va a estar contigo, y lo que puedas toparte, Dios va a estar contigo y te va a ayudar. Pero si no, teme. Y mejor no te metas en problemas, porque te va a pasar lo mismo que a ellos. ¿Qué les pasó? Fíjate lo que les pasó. Gloria a Dios. Está tremendo, hermano. Entonces, hasta los demonios dan testimonio de que no caminamos con Dios, de que nos estamos engañando, de que somos hipócritas, de que somos esto, de que somos lo otro. Versículo 16. Dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre ellos y los derribó con tanta fuerza que los hizo huir desnudos y heridos. ¿Te imaginas, mi hermano? Vamos ahí, sácale punta, expulsar. Va a ver, le voy a dar una reprenda al diablo. Venga, hermano, vamos a él. Y que corramos, dejamos así, encueraditos, corriendo, porque el enemigo se soltó sobre nosotros. Qué vergüenza, hermano. No me dará vergüenza con los hermanos, no me dará vergüenza con las personas. Me dará vergüenza primeramente con mi Dios y conmigo, por estarme engañando, autoproclamándome que soy el siervo de Dios. Pero te das cuenta cuántas cosas se han aquí, cuántos casos, escenarios, situaciones se han aquí incluido, nada más leyendo esta parte. Qué tremendo, ¿no? Que de repente sí, el diablo nos habla y todos lo creemos. Le creemos al diablo, hermano.
caemos en ese error. O sea, si el Espíritu Santo que está con nosotros en ese momento no me dice eso, yo me voy en banda y yo digo, perdóname, Señor, perdóname porque esto y lo otro, hasta que reaccioné y me dice, es que no, ¿le vas a creer al diablo? Ahora, vamos a ponerlo de esta manera, le vas a creer al diablo, pero tú sabes que en verdad no estás caminando bien, sí, preocúpate entonces. Pero si Dios te dice, le vas a creer y tú sabes que estás caminando lo mejor que puedes, haces tu mejor esfuerzo, entonces confía, porque no eres tú, es Él el que lo va a sacar. Los hizo ir desnudos, mi hermano. ¿Les mostró qué? Les mostró su realidad. Les mostró cómo estaban delante de Dios. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué te digo esto? Porque el que ya ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y ha recibido el Espíritu Santo, ¿de qué dice la Escritura? Está revestido de Cristo. Ya no estamos desnudos delante de Él. Pero ¿qué pasa con los que se engañan? Que creen que están con vestiduras blancas delante de Cristo, están desnudos. Tenemos que, ¿por qué salieron heridos, hermano? Porque no tienen la armadura de Dios. Y nosotros sí tenemos la armadura de Dios. Poderoso es el Señor Jesucristo. ¿Te imaginas qué hubiera pasado con el endemoniado gadareno? Pasó algo similar. ¿Te acuerdas que le decían? Llegó el maestro como siempre, todo hermano bien tranquilo, todo paz, a ver a su rebaño. Y de repente, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con que Pedro, Juan, Santiago y todos ahí estaban, que no podían sacar al endemoniado, el espíritu maligno del endemoniado. ¿Por qué? Señor, ayúdame, ayúdame. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Tú ves que el Señor lo sabía? Sí sabía. ¿Qué pasa? Dime. Es que mi hijo tiene un espíritu, esto y lo otro y aquello, pero ahí están mis discípulos, ahí están mis achichincles. Pues ya le dije los achichincles, pero ¿qué crees que ni uno pudo? Y es cuando yo digo, ay Señor, líbrame de pasar esa vergüenza, no por mí, sino por amor a tu nombre, Señor. No lo hagas por mí, Señor, hazlo por amor a tu nombre, Señor. Ya después tú me reclamas y yo me pongo cuentas contigo en lo que estoy fallando, Señor. Pero ¿te imaginas qué tremendo? Ahí pasaron la vergüenza a los siervos. ¿Por qué? ¿Te imaginas qué les pudo haber dicho? Aquí dice que el espíritu no quiso salir, se rehusó. ¿Te imaginas a los apóstoles? Venían de una racha de decir, sal en el nombre de Jesús. Salían, Señor, Señor, que hasta los espíritus les decimos, salgan en tu nombre y salen. Y que de repente se topen con uno y en el nombre de Jesús. Creo que la varita ya no sirve. Creo que se me está yendo el poder. ¿Te imaginas todo eso, mi hermano? Dios nos libre, mi hermano. Por eso hay que caminar rectos. Hay que estar siempre a cuentas con el Señor. Y si pecas, si te equivocas, pídele al maestro que te limpie, reconócete delante de Él y que te limpie, mi hermano. Que te limpie. Porque esto está tremendo. Qué vergüenza pasaron los apóstoles hasta que llegó el maestro. Yo no quisiera pasar una vergüenza de esos. Hasta que llegue otro que sí le crea al maestro, otro que sí lleve el... ¿Por qué, hijo? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué pasó? Maestro, ¿por qué no pudimos sacarlo nosotros? ¿Qué le digo? ¿Qué es lo que dicen todos? Porque no ayunaban. No es cierto, hermano. La palabra en el orden, la primero que dice el maestro, ¿qué dice? Por vuestra poca fe. Te dejaste llevar por lo que veías, que estaba fuerte y nadie podía detenerlo y esto y lo otro. Y dices, ay, no, este nada más es el maestro. Es lo que pasa con muchos hermanos cuando dicen, no, este nada más lo puede sacar el pastor. No, hermano, también tú lo puedes sacar. Amén, así es. Si tú te mantienes con esa fe, tú mismo lo puedes sacar. Amén. Por eso el Señor les dijo, ¿por qué? Por vuestra poca fe. ¿Y qué? A mí me da risa siempre esa parte, hermano, porque ¿qué dice el Señor Jesucristo? Yo me imagino al Señor enojado. Ay, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Por qué? Dice su palabra que no tolera la incredulidad. Por eso Él decía, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Por qué? Por incrédulos. ¿Qué dice en otra parte escritural la palabra acerca de la incredulidad? Sin fe es imposible. ¿Qué quiere decir eso? Que los que no tienen fe, los incrédulos, le desagradan. Por eso el Señor decía,
¿hasta cuándo los he de soportar? Santo, yo no quisiera que el Señor me dijera eso. Mejor digámosle, si tu fe anda menguando, Señor, ayúdame a vencer mi falta de fe. Versículo 17. Esto es lo más tremendo, hermano. Esto lo supieron todos los habitantes de Chimalhuacán. Esto lo supieron todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y les entró mucho temor, pero magnificaban el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ya veían que no nada más es de andar diciendo, sino caminar bien con Dios. Algo que también tú puedes hacer, que también ellos pueden hacer como nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos mareamos a los de allá afuera? No, ya es que para esto se necesita ya que tengas camino recorrido, se necesita que seas como yo. Y como no saben, no los mareamos. No, como el hermano, no, es que sí es cierto. Y corres peligro, hermano, de despegar los pies del piso. ¿Por qué no les decimos que vengan y también puedan hacer lo mismo que nosotros? No, como yo ya tengo más tiempo, queremos decirle que nosotros podemos hacer más cosas. Judíos y griegos, les entró mucho temor, pero magnificaban el nombre, ahora sí, ¿de quién? De Jesús. Aleluya, bendito eres Señor. 18. Muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. De los que habían creído, ¿qué es una de las primeras cosas que hace un creyente? Confesar. Sueltas luego todas tus fechorías. ¿A poco no? Eso es verdad, hermano. Yo también, cuando yo creí y me convertí al Señor, lo primero de lo que hablaba eran todas mis cochinas. Perdóname, Señor, aquella vez que esto y lo otro, yo pensé que no me veías, que le robaba el dinero a mi mamá y que me quedaba el cambio. De aquella vez, Señor, que me dieron cambio de más y no se lo regresé. Perdóname, Señor. Y te empiezas a confesar con todo eso, mi hermano. Muchos de los que habían creído venían. A veces, mi hermano, hasta que no ven la presencia del enemigo y cómo Dios los sujeta, doblan rodillas y vienen mansitos delante de Dios. Por eso es que a veces a muchos, hasta que no viven eso, vienen a los pies de Dios. Y es la razón por la que Dios permite. Ay, ¿por qué Dios permite esto? Si yo tan fiel que soy, ya no traigo mi pata de conejo, pero por si las dudas, pero soy fiel, Señor, nunca falto a tus cultos. ¿Y qué pasa? Les permite que les venga un enemigo ahí que yo que les jale las patas de mí, los espante. ¿Para qué? Hay algunos que así es como vienen al Señor, se hacen humildes. Mediante la tribulación, los accidentes, las enfermedades, vienen a los pies de Dios. Deberíamos venir a los pies de Dios por escuchar la palabra, pero volvemos a lo mismo. Si vas a una iglesia donde se predica la palabra, está toda vacía. Pero vas a una iglesia donde se predique la emoción, todo fácil, donde Dios dice, lleva una bolsa como con los Reyes Magos y a ver, voy a repartir bendiciones. ¿Cuántos quieren su bendición? Se llenan, mi hermano. Eso gana mucha gente. El hacer mucha espuma, mucha bulla para que la gente venga, gana mucha gente, hermano. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando se topen con esto? Porque esto es para todos. Amén. Los que vienen a la iglesia, engañándose solitos o sin engañarse, que vengan juntos. Versículo 19. De igual manera, muchos de los que practicaban, esto también está tremendo, mi hermano, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y el precio de esos libros era de 50,000 monedas de plata. No quieren comprarse una Biblia de 500 pesos, mi hermano, pero sí compran la de los hechizos de 10,000. ¿A poco no? No quieren comprar una Biblia chiquita de bolsillo de 150 pesos, mi hermano, pero sí se andan comprando las del mago Arlequín, las del mago para hacer magia. La que te va a facilitar la vida, la que te va a enseñar cómo hacer pulseritas tejidas, de qué colores y qué significan los colores. No te quieres aprender los 10 mandamientos, mi hermano. No quieres leer los salmos que dice que la santidad conviene a tu casa. Pero si te compras cómo ser exitoso en un año, cómo traer la prosperidad con 3 pesos.
tantas cosas. No lo creemos, hermano, pero sí nos creemos todo eso. Se trataba de rollos y pergaminos, mi hermano. En aquel tiempo todavía no había libros así como ahorita. Se trataba de rollos y pergaminos que contenían encantamientos mágicos y secretos. Abracadabra, patas de cabra. ¡Pum! El hecho de que fueran quemados demostró la autenticidad del arrepentimiento expresado por los magos. ¿Cuál era el pecado de los magos? Hacer magia. ¿De dónde aprendían esa magia? De los libros que leían. ¿Qué tiraron? Todo eso. Cuando estaba meditando en eso me decía el Señor, yo como músico, hermano, y siempre he sido bien chisquilloso y siempre he sido bien apasionado de las cosas. Por eso yo le decía al Señor, Señor, todavía no puedo venir aquí a ti, pero cuando yo venga a tus pies voy a llegar de manera apasionada y nunca me voy a apartar de ti, te voy a defender a capa y espada. Y tú sabes, Señor, que me darás, si me faltan las fuerzas, tú me las das. Yo como músico, mi hermano, ¿qué crees que tenía? A lo mejor yo no era mago, yo no tenía libros de magia, pero sí tenía, hermano, colecciones de edición limitada de discos de los que a mí me gustaban. Tenía discos de edición limitada que no sé por qué eran caros, hermano. Me costaban $40, $50 nada más un disco. Y ahí lo tenía yo, es mi tesoro, güey, porque era mi tesoro, hermano. Y como músico, ¿dónde estaba mi confianza? Lo tenía en mis discos. ¿Qué crees que pasó, mi hermano, cuando yo me convertí? Dios no me dijo, quémalo, si no, no te acepto. No, el Espíritu Santo empezó a trabajar. Por eso es tan importante que hablemos del arrepentimiento y que seamos sinceros, porque cuando tú estás arrepentido, es fácil decir, me arrepiento, Señor Cristo, sálvame, porque no te quieres ir al infierno. Pero cuando tú estás arrepentido, arrepentida, realmente, genuinamente, verdaderamente, de corazón, vas a empezar a quitar todo aquello, porque el Espíritu que está ahora en ti es el que te dice, esto no puede estar aquí, hijo. ¿Qué haces tú? No, ¿qué quieres? Darle gusto a Cristo de todo. Quieres tenerlo contento y lo sientas, le tienes tanto amor, estás tan agradecido que quieres quitar todo fuera, mis extensiones del diablo, hacer pelos de bruja. Fuera las pestañas, Dios me hizo bella, Dios me hizo bello. Guapo es el hermano Pedrito. Y empiezas con ese tipo de cosas. Tiras ¿qué? Las minifaldas. Yo no tengo que andar enseñando para vender. No. Dios tiene un varón que me va a valorar y que va a decir que yo soy la mujer más guapa del mundo. Gloria a Dios. Igual como hombres. Por eso yo no les expongo, no. Dios habla, hay que entender las cosas bien. En mi caso, mi hermano, cuando yo veía mis discos, yo decía, pues los del tío Jorge Negrete, este ya no se vende aquí en México, pero tiene su huella y autógrafo, pero no, amamos a Cristo. Ay, tengo este de platino, del Mago de Oz. Ay, Señor, con este me acuerdo cuando me iba a bailar rock and roll allá en México. Ni modos. No fue fácil, hermano. No fue fácil para los magos agarrar lo que les daba sustento y quemarlo. Agarré una sillita, mi hermano, me agarré las de pollero, parece si no eran las de niño, eran las de pollero. Me agarré las de pollero y Dios sabe que con dolor de mi corazón, pero por dar ese paso de fe y ponerlo a Él en el trono de mi corazón, parecía que los discos estaban vivos, hermano. Créeme lo que parecía que estaban vivos. Parecía que eso que era plástico no se podía cortar con las de pollero. Y yo le hacía, y no, Satanás, no me vas a convencer. Y de repente llegaba, vas a quebrar este de José María Napoleón acústico. Y yo, ay, Señor, y si no me lo guardo. No, hermano, me tardé todo un día. Porque no es que tenía un disco, tenía muchos días, ahí gastaba yo mi dinero en todos mis deleites. Este disco de Fernando Delgadillo ya no se consigue. Ay, Señor. Y hay veces que luego me acuerdo, yo digo, ya no se conseguían ya. O sea, está tremendo, mi hermano. Pero todo ¿por qué? Por amor a Cristo. Obra del Espíritu Santo. Solo no vas a poder porque vas a empezar a guardar por aquí.
aquí, esconde, entierras uno por allá y cuando no te ve, uno lo desentierra, lo escucha, lo vuelves a enterrar y ya. Pero Él sí te está viendo. Está tremendo, mi hermano. Yo me estaba acordando de esas cosas, porque en mí, como músico, eso era para mí. Yo creo que hasta cierto punto era idolatría mía. ¿Por qué? ¿Cómo admiraba yo? Me sabía las historias de los guitarristas de los grupos que me sabía cuándo había compuesto tal canción, dónde grabó ese disco, qué pasó en ese concierto, todo me lo sabía. ¿Crees que ahora no me voy a poder estudiar ese libro a lujo de detalle como estudiaba todas las tonterías que estaba ya, mi hermano? Que me preguntaba, yo no era nada más como de que me gusta el status quo. No, mi hermano, me sabía la historia de sus canciones, en qué disco estaba tal canción, todo. Yo era una biblioteca de música, porque yo era apasionado de la música. Me gustaban los detalles. ¿Crees que no me voy ahora a apasionar y a buscar detalles en este libro, que es mucho mejor que todo eso? Claro que sí, hermano. La cosa es que a veces no lo hacemos. Poderoso es el Señor. Entonces, demostraron la autenticidad, mostrando ese arrepentimiento, quemando todos sus libros, mi hermano. Y eso era un dineral. Yo había hecho, mi hermano, el cálculo de los discos que tenía yo. Hablábamos como de 15,000, 20,000 dólares. Era mucho, mi hermano. ¿Pero crees que me importó? Ya que la destrucción de esa fuente de conocimiento oculto hacía imposible, fíjate lo que dice eso. ¿Por qué lo quemaron? ¿Por qué Dios les pone como que esto te va a estorbar, hijo? Pero es tu decisión. La destrucción de esas fuentes de conocimiento oculto hacía imposible la continuación de su práctica, la continuación del trabajo del Espíritu Santo en una vida. Por eso es necesario quitar muchas cosas, porque eso lo impide. No te va a permitir que fluya, no te va a permitir que reciba las bendiciones que Dios tiene para tu vida, de acuerdo al propósito de tu vida. ¿Por qué a mí no me usas como ese hermano en la predicación, en la alabanza? Tal vez haya cosas ahí, hermano, que están estorbando, que tienes que quitar para que el Espíritu Santo fluya y tú puedas tener también eso. Ahora, cuando hablamos de 50,000 piezas de plata, hablamos del salario. El salario por 50,000 días de trabajo. ¿Te imaginas? Era mucho dinero. O sea, todo eso junto era muchísimo dinero. Era una cifra desorbitada que hace evidente cuán popular era la práctica de la magia y el ocultismo. ¿Dónde? En Éfeso. ¿Cuánto puede ser importante para una persona como yo era gastar tanto dinero en discos? Y entre más caros, y cuando yo lo tenía me sentía más privilegiado, mi hermano. Yo decía, ya lo tengo, esto no lo tiene el hermano. Ni que hablaba de hermano, esto no lo tiene Pepito, merenganita. Yo sí lo tengo, préstamelo. No, porque esto es mío. Y lo atesoras como si fuera un tesoro. Yo me sentía, por ejemplo, también con ese rosario que mi tía me había regalado, que porque había sido que el Papa ni siquiera lo usaba, no, hermano, lo terminé perdiéndolo. Nunca lo saqué porque se me maltrataba. Lo mismo como mis discos, era bien cuidadoso porque si los prestaba, que casi me los rayaban y ya no se podía conseguir. Y la Biblia, mira cómo la traen, hermano, toda rayada, mugrosa, deshojada. Ojalá sea ande deshojada por el uso que le das, por qué tanto la lees, porque la traes para allá o para acá. Pero no porque esté abandonada. ¿A poco no? Versículo 20, y con eso terminamos. Y fue así, o sea, todo esto que estuvimos, mi hermano, nosotros ahorita estudiando, que el Espíritu nos estuvo compartiendo, y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose, ¿cómo? Poderosamente. Esta versión dice, con mucha fuerza. Poderosamente. ¿Por qué no le damos gracias al Señor? Gloria a Cristo. Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque yo creo que hoy, Señor, nos hablaste, nos has vuelto a hablar, Señor, a todos, pero más que eso, Señor, nos has mostrado, Señor,
¿Cómo es que quieres que nos dirijamos? Nos has mostrado, Señor, que tal vez haya cosas que aún siguen, Señor, estorbando nuestras vidas y que es necesario que nos deshagamos de ellas. Nos has mostrado, Señor, de una manera que es necesario estar a cuentas contigo, Señor. Es necesario, Señor, que nosotros estemos, Señor, en orden contigo. Es necesario, Señor, tantas cosas. Tal vez, Padre, hemos pecado, tal vez nos hemos equivocado, tal vez hemos hecho tantas cosas, Señor. ¿Qué va a pasar, Señor, si nosotros que estamos aquí